Tengan un cordial saludo y una especial bienvenida a este nuevo video tutorial de su asignatura Pensamiento Crítico y Argumentación, código AE 403, impartida desde el programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar. Con ustedes, su docente William Rocha Jacome. En la clase de hoy, que es la clase número 6, precisamente estamos en la semana número 7 de nuestro calendario académico. El primer corte, recordemos que estaba compuesto por 6 semanas. La sexta semana era la semana de parcial y comenzamos nuestro segundo corte académico. Este segundo corte pues también va a tener un número de semanas de 6 semanas. Inicia esta semana número 7 y con nuestra clase número 6 empezamos una nueva unidad o núcleo problemático de nuestra asignatura. La anterior se denominaba la esencia del conocimiento. Y recordemos que vimos 3 elementos básicos en nuestro primer núcleo problemático o unidad de aprendizaje, los cuales eran el conocimiento, las definiciones que había sobre conocimiento, los tipos de conocimiento, etc. Cómo se originaba el conocimiento. Posteriormente vimos los pensamientos, algunas definiciones sobre qué es el pensamiento, los tipos de pensamiento y posteriormente abordamos el razonamiento como uno de los temas básicos de esa unidad denominada la esencia del conocimiento. Y también pudimos ver algunas definiciones del razonamiento y algunos tipos de razonamiento, dentro de los cuales pudimos conocer razonamientos deductivos, razonamientos inductivos, razonamientos por analogía, razonamientos abductivos. También fue otro que pudimos conocer de alguna forma. Vimos algunos ejemplos de ellos, las explicaciones básicas sobre cuál es la estructura de ellos, la forma de validar un argumento, etcétera, etcétera. Y en nuestro segundo núcleo problemático, que lo denominamos como el pensamiento crítico. Entonces, aquí en este núcleo problemático abordaremos esa temática en particular. Y, como sabemos, iniciamos nuestro segundo corte académico con este tema, que es denominado como pensamiento crítico. Y nosotros podríamos hacernos variadas preguntas, ¿no? Cuando una persona indaga, se hace preguntas, cuando, por ejemplo, dice ¿qué debería pensar? ¿A quién debería creer? ¿Puedes engañarte a ti mismo? O sea, este tipo de preguntas son algunas que un pensador crítico de cualquier edad se haría de forma constante. No es que exista una habilidad más importante en el mundo actual que ser capaz de pensar, de comprender y actuar sobre la información, pero de una forma que sea efectiva y responsable. Porque vean, un pensador crítico formula preguntas que son vitales, recoge y evalúa información que es relevante, y esto le va a permitir llegar a conclusiones que son bien razonadas, basadas en criterios y estándares que son relevantes, y se comunica efectivamente para ofrecer soluciones a soluciones que sean prácticas, ¿no?
a problemas que son complejos, que son los problemas que acostumbramos a enfrentarnos nosotros en el día a día. Ahora, no existe momento en la historia donde hayamos tenido acceso a tanta información como en la época actual. Miren, la información está literalmente alrededor de todo el mundo. Ustedes abren un periódico, ustedes toman una revista, escuchan la radio, ven la televisión, entran a internet. O sea, la información está por todas partes. Y al mismo tiempo que la información aumenta, la desinformación también aumenta. Así, es más importante que nunca convertirse hoy en día en un buen pensador crítico. Alguien que pueda analizar y construir argumentos y emitir conclusiones sólidas para poder defender sus ideas y tener lo que nosotros llamamos una visión amplia del mundo en el que vive, ¿no? En otras palabras, hacer una radiografía que tenga mayor capacidad de parecerse a la realidad en la cual nosotros nos encontramos inmersos, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene habilidades de pensamiento crítico, precisamente cuenta con esas herramientas que le va a permitir conocer mejor el mundo que le rodea, ¿no? Hacerse preguntas sobre la realidad circundante. No creer todo aquello que pueden llegar a percibir nuestros sentidos sin antes comprobarlo, ¿cierto? Sin antes someterlo al razonamiento, sin revisar que las premisas estén acordes con las conclusiones que nosotros podemos emitir y sin conocer qué pruebas, evidencias, etcétera, validen toda esa información que está llegando hasta nosotros. Entonces, el pensamiento crítico nos da eso, nos da un conjunto de habilidades, ¿no? Y habilidades para poder razonar de mejor manera. De esta forma, veamos, por lo tanto, conociendo que es el tema que nos reúne el día de hoy, miremos algunas definiciones de lo que es el pensamiento crítico, ¿cierto? Veamos esta primera. Entonces, en esta definición se nos plantea lo siguiente, que el pensamiento crítico es ser capaz de utilizar un pensamiento crítico, significa que piensas por ti mismo, ¿no? Y esto es importantísimo, porque ya lo decía un afamado filósofo alemán de nombre, apellido Heidegger, que en el mundo existimos una gran cantidad de personas que somos inauténticas. ¿Y a qué se refería él con eso de inauténtico? Pues que no pensamos por nosotros mismos, no tomamos nuestras propias decisiones. Todo lo que decimos no es más que una copia fiel de lo que están diciendo otras personas. Por lo tanto, el ser pensador crítico lo que les invita es precisamente a eso, a pensar por sí mismos, ¿no? Que no aceptas las ideas y opiniones de los demás simplemente porque lo dicen ellos. Lo dice la mayoría o lo dice la sociedad, sino porque has pensado en ello. Conoces los argumentos a favor y en contra y has tomado tu propia decisión respecto a lo que consideras verdadero o falso, aceptable o inaceptable, deseable o indeseable. ¿Cierto? Porque acá nosotros nos enfrentamos a algo que habitualmente se conocen como sesgos cognitivos, y existen muchos sesgos cognitivos. Dentro de ellos está el de el efecto halo, por ejemplo, que nosotros investimos de autoridad a una persona que creemos que goza de ella, de esa autoridad, y cuando investimos a alguien de autoridad tendemos a pensar que esa persona, cualquier cosa que diga, es cierta o es verdadera porque le estamos generando ese halo de autoridad a esa persona. Entonces, cuando nosotros pensamos críticamente,
cuando emitimos un argumento, cuando tomamos una decisión, es precisamente porque hemos valorado, hemos sopesado los argumentos que están a favor o en contra de ese pensamiento que pudo haber dicho una persona, pudo haber dicho un grupo de personas, etcétera. Los hemos sopesado, los hemos valorado y hemos encontrado que existe una gran cantidad de evidencias, de pruebas que pueden llegar a validar ese argumento que se está esbozando de forma a priori. Ahora, por supuesto, tener un pensamiento crítico no significa llevar la contraria, ¿no? Porque de eso no es de lo que esto se trata. No es que le estemos llevando la contraria a todo el mundo o no estar de acuerdo con nadie jamás. Pues eso tampoco sería un pensamiento crítico, sino tan solo un modo simple de pensar que se limita a quedarse con lo contrario de lo que piensen los demás. Ahora, ¿qué significa esto? Esto lo que significa es que ser pensador crítico no es establecer una barrera, ¿cierto? No es decir, cualquier cosa que las otras personas digan, siempre voy a estar del lado contrario. O no voy a validar cualquier cosa que diga otra persona, no. Porque yo puedo estar a favor de la manifestación o el argumento de una persona o un grupo de personas, pero voy a estar a favor de ello es porque he encontrado que los argumentos empleados o las pruebas que han presentado o las evidencias que han suministrado le dan mucho grado de validez a esa manifestación que se está planteando o ese argumento que se está presentando. Entonces, pensar críticamente no significa siempre llevar la contraria, ¿no? Que eso lo debemos tener siempre en cuenta. Otra definición de pensamiento crítico nos dice: el pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos. Sobre eso ya hablamos en nuestras clases anteriores cuando veíamos el tema de los razonamientos y vimos cómo era la forma que podíamos utilizar para darle validez a un argumento, ¿no? Dependiendo del tipo de argumento que era, ¿no? Si era un argumento de tipo deductivo, que sabíamos que las conclusiones necesariamente se encontraban relacionadas con las premisas, etcétera. Que los razonamientos deductivos son los que siempre van los únicos que van a tener carácter de validez como tal en cuanto a su forma, son los razonamientos de tipo deductivo, porque ellos tienen categoría de válidos o inválidos, mientras que razonamientos inductivos y por analogías dependen de la posibilidad de que se genere el hecho que se está manifestando en la conclusión, por lo tanto dependen de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, ¿cierto? Entonces, de todo eso lo conversamos en las clases anteriores. Ahora, analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Dicha evaluación puede realizarse a través de la observación, de la experiencia, el razonamiento o el método científico. El pensamiento crítico exige claridad, precisión, equidad y evidencias, ya que intenta evitar las impresiones particulares. En este sentido se encuentra relacionado al escepticismo y a la detección de falacias. Esto es un tema también que nosotros vamos a abordar con mayor detenimiento en nuestro tercer corte académico, porque en nuestro tercer corte académico nosotros vamos a ver unos temas que se denominan los sesgos cognitivos y las falacias lógicas, ¿no? Entonces, una persona que tenga habilidades de pensamiento crítico puede detectar las falacias con mayor facilidad. Además, le da bases para el escepticismo, que es
típico o normal de cualquier persona que tenga pensamiento crítico, pero no un escepticismo radical, ¿no? Es un escepticismo más que todo metódico, como lo proponía René Descartes o Descartes, como lo quieran llamar, que proponía un escepticismo metódico, que lo que significaba esta palabra era que yo me mantengo escéptico ante cualquier argumento que se me plantee, siempre y cuando empiece a reunir evidencias que me permitan posteriormente darle un mayor grado de validez a esas pretensiones de precisamente de ser verdadero que me quieren plantear los que me esbozan ese argumento en particular. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos de escepticismo, no un escepticismo radical, porque incluso en la filosofía había una postura de escepticismo radical, ¿no? Donde decían que era imposible llegar a conocer realmente el mundo. Y existe el escepticismo de tipo metódico, ¿no? En el cual yo voy a dudar de las cosas hasta que las pueda comprobar con un conjunto de evidencias, pruebas, etcétera, que me demuestren la confiabilidad de los hechos que estoy observando, estoy experimentando, estoy midiendo o estoy hasta razonando, ¿no? Veamos otra definición de lo que se considera es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es el pensamiento basado en una cuidadosa evaluación de hipótesis y evidencia, y se llega a una conclusión lo más objetiva posible a través de la consideración de todos los factores pertinentes y el uso de procedimientos válidos de lógica. Entonces, si estamos observando en esta definición, hay unos elementos que ya hemos tocado, hemos abordado en otras clases con anterioridad, y es primero lo de la evaluación de hipótesis, ¿no? La presentación de evidencias, las conclusiones, cuando hablamos de los razonamientos, ¿cierto? De las conclusiones y las premisas, y también de lo más objetiva posible. Recordemos que también hablábamos de la relación de conocimiento, ¿cierto? Cuando decíamos que habían unas posturas donde existía un dualismo, por ejemplo, en lo que son las corrientes positivistas de las ciencias sociales, las cuales manifiestan o se basan en unas posturas empíricas, en unas posturas materialistas, realistas, en las cuales existe una separación entre el sujeto y el objeto, el sujeto que conoce y el objeto que hay que conocer, donde la existencia del objeto es independiente a la existencia del sujeto. Y existían otras posturas que decían que no hay separación entre el sujeto y el objeto, y eran las posturas que hablaban de el subjetivismo, del idealismo, de las corrientes interpretativas de las ciencias, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de un pensador crítico, es un pensador que trata, ¿cierto? Trata en lo posible de ser lo más objetivo que se pueda llegar a ser, ¿cierto? ¿A través de qué? Del uso de procedimientos válidos de lógica. Y recuerden que de la lógica hablábamos en la clase de razonamientos, ¿no? Que la lógica era una ciencia formal que nos permitía precisamente establecer cuál es la validez de un razonamiento. Veamos otra definición de pensamiento crítico. ¿Qué entendemos por pensamiento crítico? El que en cualquier situación, ante cualquier opinión propia o ajena, se pregunta: ¿es verdadero o falso? ¿Es bueno o malo? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo puedo justificar una creencia, una opinión o una decisión?
el pensamiento crítico busca siempre los criterios para discernir y para evaluar. Entonces, si hemos visto algo que se repite en estas definiciones, es que el pensamiento crítico, ¿cierto?, es como la forma de siempre preguntarse si mi opinión o la opinión de los demás es verdadera o es falsa. ¿Qué debo hacer yo para determinar que una opinión pueda convertirse en un conocimiento válido? Pues tengo que hacerme unas preguntas, recolectar evidencias, sopesar las opiniones con los hechos y posteriormente sí tomar decisiones en cuanto a la validez de un argumento o las pretensiones de veracidad de algún fenómeno u hecho que se me presente, ¿no? Eso es básicamente lo que se está hablando cuando estamos mencionando todas estas definiciones de lo que se considera es el pensamiento crítico. Ahora, tenemos otra definición de lo que es pensamiento crítico. Y miren lo que nos plantean en esta en particular. La búsqueda y aplicación de un criterio de verdad se da en la ciencia. O sea, aquí ya nos están hablando de cuando nosotros estemos mencionando las palabras criterio de verdad, regularmente se da en las ciencias. Pero se ha perdido en los demás ámbitos de la inteligencia humana, en los que el escepticismo, la glorificación del relato personal y de las opiniones, los integrismos y dogmatismo de todo cuño diseñan una cultura que puede oscilar, como ha demostrado la historia reciente, desde el individualismo que convierte al individuo en único criterio de verdad, hasta el fanatismo que convierte al Estado, a la religión, a la raza, etc., en criterio fundamental para evaluar las creencias. El pensamiento crítico en todas las esferas de la vida es la única defensa que tenemos contra el dogmatismo, el adoctrinamiento, la superstición, los prejuicios, el fanatismo. Esta es una definición que está muy centrada en la realidad actual. ¿Por qué? Porque últimamente ha ganado mucho espacio esas corrientes de pensamiento que postulan que son corrientes que se les llaman posmodernas o posmodernistas, donde plantean que la realidad proviene del individuo. O sea que es el individuo el que construye su propia realidad. Que las explicaciones que busca dar la ciencia, que las explicaciones que se busca dar en otros ámbitos diferentes, no tenían validez para ser aplicados de forma general, porque lo que valía era lo que pensara cada persona de forma individual. Entonces, por lo tanto, son corrientes de pensamiento que lo que han es hecho proliferar un conjunto de ideas que han hecho que el ser humano se convierta en un ser individual, donde cada persona diga que cada quien tiene su verdad. Y eso lo ven ustedes mucho en los programas de televisión, sobre todo en los de periodismo, etcétera, en los de periodismo deportivo, donde cada uno de los panelistas siempre termina diciendo: bueno, respeto todas sus opiniones, pero mi opinión es X, Y o Z. O sea que para mí lo que tú estás diciendo no es verdadero, para mí lo verdadero es lo que yo estoy diciendo. Y lo que hace que sea verdadero algo es que se pueda demostrar, ¿ya? El criterio de verdad parte de la demostración de los hechos, de los fenómenos, etcétera, que se están presentando o que se están trayendo a colación en una discusión cualquiera. Entonces, el pensamiento crítico me permite a mí
como hacer una separación entre lo que es conocimiento válido y lo que son opiniones, y que todo el mundo tiene perfectamente derecho de dar una opinión, pero lo que debe saber la persona es que el que alguien dé una opinión no la convierte en una verdad. Las opiniones no se convierten en verdades solamente porque una persona piense que eso es cierto o porque lo haga feliz pensar en eso. Todo lo que puede considerarse que es veraz, ¿cierto? Que puede tener gran posibilidad de veracidad, de confiabilidad, de ser comprobado, de validez, etcétera, es aquello que pueda ser validado o demostrado con pruebas y evidencias. Y una persona que sea un pensador crítico, pues tiene mayor conjunto de habilidades para distinguir entre los criterios que convierten en válido o verdadero un hecho o un fenómeno en particular. Otra breve definición. El pensamiento crítico es el proceso de utilizar el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a la posición más razonable y justificada sobre un tema. Entonces miren lo que nos dice: a la posición más razonable y justificada sobre un tema. En el pensamiento crítico se procura identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos que los prejuicios o sesgos cognitivos introducen. Entonces esos son elementos que siempre vamos a estar observando y analizando. Que algunos prejuicios, sesgos cognitivos, etcétera, que existen en el día a día. Y que los vamos a estudiar en el próximo corte académico para que lo tengamos pendiente, ¿no? Vamos a conocer los principales tipos de sesgos cognitivos para que los distingamos, los tengamos claros. Y también vamos a ver las principales falacias lógicas al que se acostumbra a acudir al momento de estar emitiendo un argumento. Veamos otra breve definición de lo que es pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la capacidad de analizar algo lógicamente. Puede ser cualquier cosa, desde un evento histórico hasta un problema de matemáticas a una obra literaria. La clave es investigar todo lo que puedas sobre el tema o la idea y luego analizarlo lógicamente. Formar una comprensión completa de un tema, separar los hechos de las opiniones y llegar racionalmente a una conclusión. Son objetivos importantes del pensamiento crítico. Entonces, como vemos, en esta definición también nos están haciendo acotación al tema de que siempre debemos separar lo que son los hechos y lo que son las opiniones. Y recordémoslo, ¿no? Un hecho, nosotros cuando hablamos de un hecho es porque es algo evidenciable, ¿cierto? Y cuando algo es evidenciable es porque hay un conjunto de elementos, de pruebas, de experimentos, de observaciones que nos permiten asegurar que un fenómeno se puede considerar como un hecho. Por ejemplo, pensar críticamente sobre un libro de administración significa mirar más allá de lo que el autor escribe para considerar quién es el autor y qué lo motivó a elegir los temas que eligió. Aunque sea muy cuidadoso, algunos de sus prejuicios probablemente influyeron en su elección de quién y qué incluir en el libro. Por eso siempre que nosotros leemos un texto, no porque esté escrito algo en un libro quiere decir que ya eso sea cierto, que sea real, que sea verdadero, que sea válido, que sea fiable esa información. Nosotros tenemos que tener la capacidad para valorar
lo que está escrito en ese libro bajo las luces del pensamiento crítico y emitir un concepto personal sobre el grado de validez que tengan esas opiniones o argumentos que se estén presentando en ese texto o literatura, ¿no? Ahora, se había dicho que se le llama pensamiento cuando vimos ese tema en la clase donde escudriñamos el pensamiento y los tipos de pensamiento, y decíamos que pensamiento se le podía llamar a todos aquellos procesos que ocurren en nuestra mente, ¿no? Y veíamos distintos tipos de pensamiento, pensamiento divergente, pensamiento convergente. También vimos una breve definición en esa ocasión de pensamiento crítico, etc. Asimismo, se indicó que existen muchos tipos de pensamiento y que uno de ellos es el pensamiento crítico, ¿cierto? Pero, ¿en qué consiste el pensamiento crítico? Nos hacemos esta breve pregunta. Y para poder llegar a entender de mejor forma lo que es el pensamiento crítico, pues se puede llegar a explicar desde tres distintos puntos de vista, ¿no? ¿Y cuáles son ellos? El primero es el pensamiento crítico dándole una mirada, ¿cierto? Desde la vida diaria, la vida cotidiana, en lo que hacemos en nuestro quehacer diario, en el día a día. También el pensamiento crítico desde el punto de vista filosófico científico. Y por último, el pensamiento crítico visto, ¿cierto?, desde la mirada de los contrarios del pensamiento crítico. O sea, existen unas personas que están en contra de lo que es pensar críticamente. Así que vamos a ver cuáles son esos casos en particular. Y para ello, veamos uno por uno estos tipos de pensamiento. O sea, una breve explicación de cada uno, de qué elementos se abordan en el pensamiento crítico en la vida diaria, pensamiento crítico desde el punto de vista filosófico científico, y el pensamiento crítico desde una mirada de aquellos que podemos considerar como unos contrarios al pensamiento crítico. Y comencemos con el primero, ¿no? El pensamiento crítico en la vida diaria. Y en la vida diaria podemos pensar críticamente, pero también lo podemos hacer de forma acrítica, ¿no? Ahora, miremos esto. Este conjunto de expresiones, ¿no? Salió en el periódico, así que debe ser verdad. ¿Cierto? Es cierto, lo dijeron en la tele. Lo escuché en el radio. De veras sucedió. Lo leí en el periódico. No es mentira. Encontré una página en internet que afirmaba eso. Es algo real. Es una tendencia en Twitter. Si tantos lo dicen, es porque es cierto. Nos lo dijo el profe en la clase. No puede ser mentira. Lo dijo el cura en la iglesia. Ellos no mienten. Lo dijo el presidente municipal. Debe ser cierto. Lo dijo el mismo presidente de la República. Entonces es cierto. Ahora, ¿qué características tienen este tipo de expresiones
que acabamos de leer, pues que todas ellas manifiestan un pensamiento que es no crítico. Les colocaré un pequeño ejemplo. En la época de la Alemania nazi, Joseph Goebbels, que era uno de el jefe de la propaganda nazi de Adolfo Hitler, pues se ideó un conjunto de premisas o de principios generales que fueron llamados los principios de la propaganda nazi. Y estos principios de la propaganda nazi se acostumbraban a publicar con bastante frecuencia. ¿Por medio de qué? De los medios de comunicación que utilizaba la Alemania. Ahora, estos principios en particular manifestaban, por ejemplo, ahora no los recuerdo muy bien, pero eran el principio de la simplificación, el principio del método de contagio, tenían otro principio que era el de la transposición, el de la exageración, el de la vulgarización, el de la orquestación, renovación, verosimilitud, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué se buscaba con estos principios? Se buscaba comunicar un conjunto de mensajes al pueblo para que hacerlos partícipe de la forma o el pensamiento de la Alemania nazi. Por ejemplo, el principio de la vulgarización era uno que proponía que las propiedades de los mensajes a comunicar tenían que adaptarse al nivel de los individuos que van a recibirlo, y en concreto al menos inteligente de todos ellos. O sea, que era lo que hacían, que cualquier mensaje que le manifestaban al pueblo lo entregaban en una forma tal que lo pudiera entender hasta el menos inteligente de las personas que vivieran en esos poblados en particular. ¿Por qué? Porque así lo que hacían era eliminar todo grado de complejidad y hacían que todo fuera sencillo buscaban era la adoctrinación, en pocas palabras. Por ejemplo, también tenían dentro de sus principios, tenían uno que era enviar constantemente información al pueblo en los periódicos, en los noticieros, etcétera. O sea, bombardearlos constantemente de información para que las personas no tuvieran tiempo de pensar. Y al no tener tiempo de pensar, sino que solo iban pasando de una noticia a otra, pero no se quedaban a leerla y analizarla, pues era mucho más fácil adoctrinarlos y engañarlos, ¿no? También tenían el principio del enemigo único, ¿no? Que culpaban de todo lo que pasara, siempre culpaban era a un solo único enemigo. Y de esta forma ellos fueron dominando al pueblo alemán. Entonces, miren que muchos de estos expresiones o argumentos son más que todo comunicativas, ¿no? Lo escuché en la radio, lo dijeron en la tele, leí en el periódico, lo vi en una página de internet, salió en Twitter, lo dijo un profesor, lo dijo un cura, lo dijo un presidente, lo dijo etcétera. El hecho de que un presidente diga algo no lo convierte en verdadero. El hecho de que un profesor diga algo en una clase tampoco lo convierte en verdadero, a menos de que lo puedan comprobar con evidencias, ¿no? Que existan estudios que demuestren que lo que está diciendo el profesor es cierto. Igual, si ustedes leen algo en el periódico, no quiere decir que porque esté en el periódico sea verdadero, o porque alguien lo diga en una radio.
porque estos son medios que se utilizan normalmente también, así como pueden haber muchas verdades, porque sí las hay, también van a encontrar muchas mentiras porque se utilizan para adoctrinar, para engañar, etcétera, ¿no? Independientemente de la corriente política que sea la que esté adoctrinando, la que esté engañando, porque eso lo han aplicado tanto los de las derechas como los de las izquierdas, etcétera. De eso no se salva nadie, porque principalmente lo que buscan es precisamente eso, ¿no? Controlar a un pueblo, controlar a las mayorías. Y muy bien lo decía Joseph Goebbels, que una mentira repetida muchas veces termina convirtiéndose en una verdad. O sea que para una mentira convertirla en verdad, lo que hacían era repetirla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que las personas se acostumbraran a ello y terminaran creyendo que era cierto lo que se estaba diciendo. Entonces, por eso todas estas expresiones, a pesar de que aparezcan en medios de comunicación o lo haya dicho una persona que, como lo habíamos mencionado hace un momento, la podemos embestir nosotros de lo que se llama el efecto halo o brindarles autoridad. El hecho de que una persona tenga autoridad como un profesor, como un cura, como un presidente, no quiere decir que todo lo que digan sea cierto o verdadero. Para que algo sea cierto o verdadero tiene que demostrarse. Entonces, para que vayamos haciendo distinción de ello, ¿no? Una cosa son las opiniones, otra cosa son los hechos. Es como si Albert Einstein les propusiera a ustedes una dieta para rebajar de peso. Y las personas van a decir, porque lo dijo Albert Einstein tiene que ser cierto. Y no, porque Albert Einstein no era experto en nutrición, ¿cierto? Él no tenía por qué saber de dietas. De pronto si le iban a hablar de la teoría de la relatividad, muy bien, porque era su campo de experticia. Pero ¿qué podía saber Albert Einstein de dietas cuando no tenía ni un solo estudio que avalara su experticia en ese campo disciplinar? Entonces, para que tengamos eso presente, ¿no? Ahora, ser acrítico significa creer lo que los demás dicen, ¿no? Por eso esas expresiones que mencionábamos hace un momento son expresiones acríticas. ¿Qué significa? Que se creen lo que los demás dicen nada más porque lo dicen. Significa creerse todo lo que uno lee, ya sea en el periódico, en internet o en las redes sociales. Creer todo lo que uno ve en la televisión. Eso significa ser acrítico. En cambio, ser crítico significa preguntarse si lo que uno lee o escucha es cierto o no, sin importar quién lo haya dicho o dónde lo haya leído. Más aún, ser crítico significa cuestionarse también lo que uno piensa. ¿Es cierto esto que pienso y opino? Es una pregunta que deberíamos estar realizándonos siempre, ¿no? Porque yo creo que también lo más difícil que hay es ser crítico con uno mismo. Porque, obvio, toda persona cree estar siempre en la razón. Y hay muchos sesgos cognitivos que gobiernan a una persona y le hacen pensar de cierta manera. Entonces, cuando uno tiene pensamiento crítico, también es capaz de cuestionarse a sí mismo. Además de cuestionar a los demás, también uno se cuestiona a sí mismo para establecer qué tan acertado está mi pensamiento, ¿no? El pensamiento crítico consiste en cuestionarse la verdad o la falsedad de las cosas, de las ideas, de los acontecimientos, en no dejarse llevar por las opiniones de otras personas, en pensar por uno mismo, en convencerse de las propias ideas con fundamentos lo más sólido posible. ¿Y qué significa lo más sólido posible? Significa que se pueda contrastar con la realidad mediante pruebas y evidencias, ¿cierto? Eso es lo que significa lo más sólido posible.
El que piensa críticamente se cuestiona sobre la autoridad de la persona que está opinando. No es lo mismo leer algo en un tratado científico que leer algo en un blog en internet, ¿no? Porque el tratado científico fue un conocimiento que tuvo que ser sometido a todo un método, y en ese método se verificaba, se contrastaba que los resultados obtenidos en una investigación concuerdan con la realidad, y eso está a disposición de cualquier otra persona para que pueda replicar los resultados obtenidos por ese investigador y comprobar la veracidad de esos datos científicos. Pero algo que aparezca en un blog en internet no necesariamente es cierto o es verdadero, ¿no? Incluso a usted le pueden decir algo y colocarle al frente una cita, por ejemplo, Pérez 2010, página 15. De pronto eso es mentira, porque lo están engañando a usted. ¿Cuál es la única forma de verificar que eso es cierto? Que yo busque el libro de Pérez, que fue escrito en el año 2010, revise la página 15 para ver que la cita que me están colocando ahí es verdadera, ¿no? Eso sería pensar críticamente. El que piensa críticamente se cuestiona sobre los motivos que tiene alguien para afirmar tal o cual cosa. No es lo mismo escuchar a un político que está en época de elecciones que escuchar a un experto en una conferencia, ¿cierto? Quien tiene intereses ocultos es más propenso a mentir, por lo menos a ocultar la verdad. Y pues, ¿qué decir de esto, no? Pues yo creo que tenemos suficientes evidencias que nos han demostrado a través de muchos años que si hay algo que es escaso en el ámbito político es la verdad, ¿cierto? Yo creo que cuántas veces hemos sido engañados. Ahora, no es lo mismo la palabra de un político que lo que está es hablando o proponiendo cambios para un futuro que están basados en ningún tipo de evidencia, a un experto en una conferencia, ¿cierto? Donde seguramente ese experto en la conferencia nos está hablando con datos que sí pueden llegar a ser comprobados. El que piensa críticamente busca fundamentar sus ideas y creencias por medio del estudio y de la investigación. No es lo mismo opinar algo porque lo leíste en las redes sociales que porque lo has estudiado, ¿no? Entonces, si yo encuentro en Facebook un comentario, no tiene el mismo peso que ustedes van y buscan un libro sobre, por ejemplo, Introducción a la Teoría General de la Administración, y buscan leer la administración por objetivos dentro del capítulo que se llame de los postulados de la teoría neoclásica de la administración, donde van a encontrar distintos autores que muestran cuáles son sus principales postulados con relación a la administración por objetivos. Entonces no es lo mismo hacer eso en un libro que ha sido validado por una comunidad científica, a ir a una página de internet, a ir al Facebook, al Twitter, a ir a un blog, ¿cierto? A cualquier página en internet y leer sobre un tema en particular. Recordemos que porque esté escrito en internet no quiere decir que sea cierto, no quiere decir que sea verdadero. Ahora veamos el pensamiento crítico, pero visto desde una óptica filosófico-científica, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, pensar críticamente significa pensar con rigor científico. Significa cuestionarse de manera continua y sistemática si el método o el proceso que estoy siguiendo cumple con las normas de la ciencia con la que estoy trabajando.
En este sentido, pensar críticamente significa estar construyendo conocimiento válido, estar avanzando en el proceso de conocimiento. El pensamiento crítico se hace preguntas como las siguientes. ¿Es verdad esta conclusión a la que llegué? Recordemos que si yo estoy realizando una investigación científica, yo siempre debo tratar de sopesar esas conclusiones a las que yo voy llegando para tratar de ser lo más objetivo posible. Por lo tanto, si yo llego a una conclusión, debo ver que ésta no esté influenciada por algún sesgo cognitivo o sea una expresión falaz, ¿cierto? Desde el punto de vista de la lógica. ¿Cuál fue el método que seguí? Porque toda investigación científica debe cubrir un método, o sea, tuvo que haber sido realizada bajo un método específico. Entonces, debe siempre uno indagarse sobre cuál fue el método que siguió para establecer que los resultados obtenidos están acordes a ese método que se escogió para desarrollar la investigación. ¿Cómo puedo validar mis conclusiones? ¿Cierto? ¿De qué manera yo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo verificar? ¿Cómo puedo establecer el grado de veracidad de las conclusiones que yo estoy emitiendo en una investigación cualquiera? ¿Qué cosas pueden llegar a ser invalidadas? ¿Cierto? Por ejemplo, si yo tengo una conclusión y esa conclusión podría llegar a ser invalidada por algún hecho que se esté presentando, algún fenómeno que se pueda llegar a presentar en la realidad que se está estudiando, pues yo también debo conocer si existe alguna cosa que pueda llegar a invalidar las conclusiones que yo estoy estableciendo sobre el estudio de un fenómeno o en particular, ¿no? ¿Tomé en cuenta todas las variables? Pues claro, porque si yo estoy estudiando, vamos a suponer el proceso administrativo, y dentro del proceso administrativo ustedes saben que hay muchos autores que plantean o tienen unas definiciones particulares sobre lo que es un proceso administrativo. Pero una de las más utilizadas es la planeación, organización, dirección, control. Hay otras donde les hablan de la previsión, otras donde incluyen integración de personal, etc. Ahora, pero vamos a suponer que escogimos aquella donde nos proponen 4 etapas del proceso administrativo, que son planeación, organización, dirección y control. Y que al momento de hacer una investigación, dentro de las variables que yo abordé para obtener información sobre el proceso administrativo, vamos a suponer en las empresas del sector lácteo de la ciudad de Valledupar, encontré que las preguntas solo las realicé sobre las variables organización, dirección y control, pero que no tuve en cuenta la variable planeación. Entonces yo siempre me debo preguntar, ¿tomé en cuenta todas las variables que le dan explicación al fenómeno que estoy estudiando? ¿Qué otras variables pudieron intervenir que no haya tomado en cuenta? ¿En qué momento se pudieron sesgar mis datos? O sea, yo debo preguntarme si pudo haberse llegado a presentar el caso en que la subjetividad propia del ser humano y los sesgos cognitivos a los que se encuentra enfrentado diariamente pudieron en algún momento llegar a sesgar la información que yo estoy obteniendo con la investigación.
¿Analicé correctamente todos los datos? ¿Cierto? Entonces, este tipo de preguntas se las realiza alguien que tenga pensamiento crítico cuando se aborda desde el punto de vista filosófico científico, ¿no? Cuando está haciendo una investigación científica. Entonces siempre se va a hacer este tipo de preguntas. En el ámbito filosófico científico, el que piensa críticamente se hace este tipo de preguntas no solo sobre su propio trabajo, ¿no? Sino también sobre los trabajos y los avances científicos mostrados por otras personas. Por lo tanto, uno se cuestiona y se hace preguntas o indagaciones sobre ¿por qué afirma eso? Cuando uno lee una investigación de otra persona, ¿no? Uno puede hacer esas preguntas. ¿Por qué este investigador está afirmando esto? Eso uno debe preguntárselo. ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Qué tipo de investigación llevó a cabo? ¿Qué datos obtuvo de esa investigación? ¿Cómo los interpretó? ¿Qué variables analizó? ¿Qué otras variables pudieron intervenir que no tomó en cuenta? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, desde el punto de vista filosófico-científico, yo siempre debo hacerme preguntas, primero, sobre mi investigación o sobre la investigación de otras personas, de los avances que han desarrollado otras personas, porque así es que se construye el conocimiento científico, ¿no? Porque para yo validar los datos de una investigación de otro científico, yo tengo que preguntarme, ¿y cómo llegó a esa conclusión? ¿Qué tipo de investigación llevó a cabo? Por ejemplo, si una persona que dice estar realizando una investigación de tipo cualitativa, ¿ya? Planteó que su investigación era de tipo cualitativa, pero al momento de obtener los datos de esa investigación, uno de los instrumentos que utilizó para recolectar esos datos fue un cuestionario de tipo directo estructurado. Ya el investigador está diciendo, estos datos que salieron de esta investigación no son concluyentes. ¿Por qué? Porque una investigación de tipo cualitativa no utiliza como instrumento de recolección de datos un cuestionario de tipo directo estructurado. Utilizaría, por ejemplo, una entrevista, pero no un cuestionario. Entonces, ya con eso ustedes pueden decir que no hay confiabilidad en los datos obtenidos por esa investigación, porque afirmaba ser cualitativa, pero el instrumento que utilizó para recolectar la información era un instrumento utilizado en investigaciones de tipo cuantitativas con mayor frecuencia. Entonces, como ven, desde estas preguntas uno puede ya estar validando el grado de confiabilidad de las conclusiones extraídas de una investigación cualquiera, ¿no? Podemos ver cómo, a lo largo de la historia, el avance de las ciencias ha sido posible precisamente gracias a ese pensamiento crítico, ¿no? Gracias a los cuestionamientos que unas personas hacían del trabajo y de las conclusiones de otros, a través de la discusión de sus métodos, de sus principios y de sus conclusiones. Se fue dando el avance de las ciencias cada vez con mayor rigor metodológico. Entonces, como ven, el hecho de estarse cuestionando frecuentemente este tipo de preguntas, ¿no? Sobre la validez de métodos, de modelos, de conclusiones, de las interpretaciones obtenidas, de las variables utilizadas, es lo que ha permitido el crecimiento de la ciencia, porque eso le da rigor científico,
le da un grado de rigor porque permite conocer que la mayor cantidad de la información que se obtiene de la investigación científica es válida, puede llegar a ser confiable, y la que no lo es, pues no pasa los filtros, es desechada porque la misma comunidad científica se encarga de establecer qué investigaciones no cumplen con los requisitos para ser aceptadas porque sus conclusiones no están a la altura de la investigación que se estaba planteando, ¿no? Ahora, el siguiente punto de vista es el punto de vista de los contrarios al momento de hablar de pensamiento crítico, ¿no? Y con el fin de que comprendamos en qué consiste el pensamiento crítico, es interesante que nosotros también lo podamos llegar a contrastar, ¿no?, con algunas formas de pensamiento que tienden a contradecir cuáles son esos principios fundamentales de lo que es llegar a ser una persona crítica, ¿no? Y dentro de estos tipos de pensamientos contrarios al pensamiento crítico, pues el primero que podemos mencionar es el dogmatismo, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una de aquellas actitudes que le son contrarias al pensamiento crítico. El dogmático afirma que su verdad es la única verdad y que todo lo que dice es verdad, simplemente porque así es, ¿no? Porque lo pensó de esa manera, o sea, no da ninguna prueba, no ofrece evidencia de lo que está diciendo, pero como él lo dice, ya cree que eso es una verdad absoluta. Cuando el dogmático quiere convencer a otros de su verdad, entonces se da lo que es el adoctrinamiento, que también contradice al pensamiento crítico, ¿no? Otro de esos pensamientos contrarios es o actitud, ¿no? Vamos a llamarlos actitudes. Una actitud contraria es el fanatismo. Y hay fanáticos en el deporte, de equipos, de jugadores, de artistas, de cantantes, de políticos, académicos, etcétera, ¿no? El fanático piensa que todo lo que hace su ídolo está bien simplemente porque lo está haciendo su ídolo, y que todo lo malo que otros puedan decir de él es una vil calumnia. Y eso ustedes los ven frecuentemente, ¿cierto? Con los cantantes de música vallenata, los jugadores de fútbol, etcétera. Si alguien es adorador de Messi o de Cristiano Ronaldo, no puede nadie hablar mal de Messi porque el otro se altera, etcétera, etcétera. Entonces, el fanatismo es una actitud contraria al pensamiento crítico, ¿no? La superstición también es una actitud contraria al pensamiento crítico. El supersticioso piensa, por ejemplo, que romper un espejo, pasar por debajo de una escalera, tropezarse con un gato negro o derramar sal trae mala suerte, y que si toca madera puede evitar esa mala suerte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda aquella persona que tenga pensamientos que están alejados de la realidad, ¿no? Porque eso es una superstición, tiene una actitud que está por fuera de lo que es el pensamiento crítico. Otra que podemos mencionar son los prejuicios, porque los prejuicios también contradicen al pensamiento crítico. A veces nos cae mal cierto tipo de personas y no sabemos ni por qué. Hay cierto tipo de comidas que rehuimos, ciertos lugares que evitamos, ciertos libros, ciertos conocimientos, algunos periódicos y ciertos programas de televisión. Algunas ideas de otras personas no nos gustan, y hay pensamientos que tratamos también de evitar por principio, y muchas veces no sabemos ni por qué tratamos de evitar esos elementos, ¿no?
Cuando lo hacemos de manera fundamentada y con razones y argumentos, entonces sí aplicamos el pensamiento crítico. Pero cuando lo hacemos sin saber por qué, entonces nos estamos dejando llevar por nuestros prejuicios. Otro tipo de, llamémoslo de actitud o patología que contradice el pensamiento crítico son los sectarios, ¿no? Y es que no siempre es fácil que alguien conserve la lucidez todo el tiempo. El dolor de pensar, la angustia de entender lo que pasa, lo que somos, lo que vendrá, puede movernos a nosotros a deponer nuestra libertad de pensamiento y transferirla a otro, que a veces lo llamamos el gran hermano, el jefe, el líder. Y la estructura de las sectas es enormemente facilitadora para todos aquellos que prefieren ya no ser, ¿cierto? Ahora, debemos entender que cuando hablamos de sectas, no nos estamos refiriendo en forma exclusiva a las que así son llamadas por el lenguaje oficial, porque también puede tener estructura sectaria un partido político, una doctrina religiosa, una comunidad de famosos, grupos de autoayuda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las personas se van a entregar en lleno y totalmente a satisfacer los deseos y las pretensiones de un líder de una secta en particular, ¿no? Otra actitud que va en contra del pensamiento crítico son las personas banales. Y podemos decir que si encontramos nosotros formas que pretenden haber superado las etiquetas y que promueven la tendencia a pensar de cualquier manera, de que toda idea parece como válida por el solo hecho de haber sido pensada, en nombre de lo que nosotros llamamos una supuesta libertad, se llega a afirmar con soltura cualquier tipo de tontería porque todos tenemos el derecho de decir lo que pensamos. Eso lo habíamos mencionado hace un momento y le decíamos como que era promovido por un tipo de individualismo, ¿no? Entonces, se confunde entonces pensamiento crítico con lo que es el parloteo irresponsable y banal. Se abandona la exigencia de buscar parámetros que permitan determinar si lo producido tiene algún valor de conocimiento o no. Podemos decir entonces, aquí entre nosotros, que algo es de una determinada manera porque lo sentimos, porque se nos ocurrió. A esto nosotros lo podríamos llamar como un suicidio de la inteligencia, ¿ya? Y este suicidio de la inteligencia es vivido como menos amenazante que las consecuencias de la captación de una secta. Pero si bien el jefe de una secta puede llegar a inducir a muchos de sus miembros a la autodestrucción, como lo hemos visto con muchos líderes religiosos que terminaron suicidándose con todos los miembros de su secta, entonces este tipo de pensamiento banal puede también llegar a estimular a las personas a renunciar a su capacidad crítica. Y también eso en otra forma es llevarlos al exterminio, ya no de sus cuerpos, pero sí de sus mentes. No solo, para que vean, estamos amenazados por la obediencia debida cuando nos convertimos en replicantes fascistas, también lo estamos cuando repetimos eslogan, cuando nos transformamos en prolongaciones de la tecnología. Alguien que haya abandonado su capacidad de pensar en forma crítica puede transformarse entonces en un líder autoritario o en los soldados de lo que lo obedecen, o en un dócil siervo, en un seguidor, en un vendedor de publicidad para cumplir con los favores de un líder en particular. Entonces,
por eso se le llama las banalidades, ¿no? Decir cualquier cosa, que cualquier cosa es válida, cualquier pensamiento es válido. No, porque uno escucha eso con mucha frecuencia, ¿no? Que tienes que respetar mi opinión porque mi opinión es válida, porque yo soy el que la expreso. Recuerden que cada cabeza es un mundo y todos tenemos derecho a pensar lo que queramos. Y es muy cierto que cada cabeza es un mundo, ¿no? Pero no en todos los mundos hay vida inteligente. Otra actitud que va en contra del pensamiento crítico: los hiperrealistas. Y los hiperrealistas, podemos decir que si bien la madurez es condición del pensamiento crítico, está más que claro que no lo garantiza. Podemos tal vez buscar algunas características que lo permitan o lo obstaculicen. ¿Acaso los mayores escollos que encuentre el pensamiento crítico sean los que le oponen dos tipos de personas? Los que se niegan de plano a dudar de aquello que definen como la realidad, y aquellos otros que dudan de todo. Los primeros son los empedernidos realistas, aquellos que hablan específicamente solo de la realidad como algo absoluto, dogmático, etc. Y también aquellos que se les pueden llamar como los que dudan de todo, que serían lo que mencionamos hace un momento, que son los que es el lado opuesto, ¿no? Que son los escépticos, un tipo de escepticismo radical, es el que nosotros lo habíamos llamado hace un momento. Y precisamente otra de esas actitudes que podemos mencionar es la de los hipercríticos. Y los hipercríticos son aquellos que critican con ferocidad y suelen justificar su impiedad, ¿cierto? Casi siempre diciendo que lo hacen por el bien del otro o de los otros. Entonces, una persona hipercrítica persigue a sus víctimas con saña fundada, básicamente de una forma furiosa, ¿no? Porque imagínense ustedes como al Pitufo Gruñón, ¿cierto? Entonces el Pitufo Gruñón era una persona que es hipercrítica, ¿no? Que critica en exceso todas las cosas. Entonces también una crítica excesiva, eso es algo que es contrario al pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico no significa estar criticando todas las cosas, ¿no? Lo que significa es el preguntarse de si las cosas que me están presentando son válidas o no lo son. Si son válidas, pues las acepto. No las tengo por qué criticar porque me demostraron que son válidas. Pero si no son válidas, yo tengo que pensar, ¿y por qué entonces debería yo creer en esto si usted no me está mostrando evidencia de lo que me está diciendo? Entonces también una postura hipercrítica también es negativa y es contraria al pensamiento crítico. Y por último, los acríticos, ¿no? Que es el lado opuesto. Son personas complacientes, irresponsables, demagogos, los que no tienen el coraje de criticar porque no tienen la inteligencia suficiente para pensar un problema que se les plantea, o porque no quieren hacerse cargo de las consecuencias de lo que es mantener un disenso, ¿no? O sea, tener una discordancia entre dos pensamientos. Entonces, la ideología fundante de este tipo de actitud es algo así como está todo bien, convirtiendo en opinables, privadas, aún aquellas cuestiones que tienen un carácter más público, ¿no? Entonces, estos son básicamente algunos elementos del contrario al pensamiento crítico, y nos falta uno que son los negacionistas, ¿no? Y los negacionistas son aquellas personas que con su pensamiento
mantienen una actitud completamente negativa ante una postura de pensamiento cualquiera. Por ejemplo, aquellos que niegan el cambio climático, que dicen que el cambio climático es falso, que es mentira y lo niegan constantemente. Aquellos negacionistas de las vacunas, por ejemplo, que dicen que las vacunas son falsas, que no sirven para nada, etc. Pero dicen estas cosas sin presentar una sola prueba, sino que solamente son caja de resonancia de lo que dijo algún conspiranoico, ¿no? Entonces, este tipo de personas también son los negacionistas. Y ahora, veamos algo que es la importancia del pensamiento crítico, ¿no? Y con esto de la importancia del pensamiento crítico, pues, lo que nosotros podemos manifestar es que el pensamiento crítico siempre va a ser algo que es importantísimo para cualquier persona, cualquier individuo, ¿no? ¿Y por qué? Porque precisamente el pensamiento crítico permite, en primera instancia, determinar la calidad de un argumento, ¿no? Juzgar la credibilidad de una fuente. Distinguir entre hechos y opiniones. Evaluar la información para reconocer sesgos potenciales. Interpretar y analizar la información para poder extraer de ella conclusiones. Como vemos, son elementos importantísimos, ¿no? Sobre todo, miren que en sus trabajos académicos, una variable que ustedes siempre tienen que analizar de forma constante es juzgar la credibilidad de una fuente, ¿no? Que la información que le están entregando a usted se pueda llegar a demostrar de forma confiable de dónde proviene esa información, ¿no? Ahora, de manera específica, podemos considerar como operaciones propias del pensamiento crítico las siguientes, que son: identificar los elementos de un argumento. Y normalmente nosotros necesitamos reconocer, construir y evaluar argumentos. Como ya lo habíamos, los argumentos parten de los razonamientos que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores. Y en este contexto, argumentar consiste en aportar una o varias razones que respalden o apoyen una conclusión. Y como ya habíamos visto, un argumento está compuesto mayormente por dos elementos, ¿no? Que son conclusiones y premisas. Esos son los elementos que lo componen básicamente. Ahora, también una operación propia del pensamiento crítico es determinar la validez de un argumento. Y determinar la validez de un argumento nos hace referencia a si el argumento es cierto o no. No hace referencia, ¿no? Recordemos que eso lo vimos en la clase de los tipos de razonamiento. Y cuando hablamos de la validez de un argumento, no estamos haciendo referencia a si es cierto o no es cierto. Lo que estamos hablando es de la relación que existe entre las premisas y la conclusión. Eso es lo que hablamos nosotros de validez. Y la validez está relacionada con la forma del argumento. Por ende, la validez de un argumento depende de si la conclusión se deriva de manera lógica a partir de las premisas. Y un argumento es válido si la conclusión es cierta cuando las premisas son ciertas. Los argumentos válidos tienen una estructura perfecta porque cuando las premisas son ciertas, la conclusión es cierta, como habíamos ya mencionado anteriormente. Ahora,
También podemos mencionar como una operación propia del pensamiento crítico el distinguir entre información relevante e irrelevante. ¿Por qué? Porque esto nos permite decidir si un argumento o idea se relaciona con el asunto que tenemos entre manos, ¿no? Lo que estamos analizando. La información puede considerarse relevante, por ejemplo, cuando ayuda a definir o clarificar el problema, proporcionando ejemplos, explicaciones, detalles, etc. Proporciona razones a favor o en contra del argumento, ¿cierto? Relaciona dos o más partes de un discurso, etcétera, etcétera. Entonces, siempre una operación del pensamiento crítico va a ser poder distinguir nosotros entre información relevante e irrelevante. También nos permite distinguir entre hechos verificados y juicios de valor, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Entre hechos verificados y juicios de valor, entre hechos y opiniones, de lo que hemos estado hablando desde las primeras clases. Porque en la ciencia, recordemos, existe una gran diferencia entre los hechos y las opiniones. Investigaciones y estudios científicos no pueden basarse en opiniones y en hechos no constatados. Por una parte, los hechos son aquellos que han sido objetivamente probados, constatados, o que fueron también refutados mediante la experimentación o cualquier otro procedimiento que se haya hecho de carácter científico. Ahora, por otra parte, las opiniones o juicios de valor son argumentos personales y subjetivos sobre un tema que no han sido demostrados y corresponden al campo de las opiniones, de los sentimientos y las sensaciones, ¿cierto? Ahora, otra operación propia que es del pensamiento crítico es identificar falacias lógicas. Y una falacia, que lo vamos a ver en el próximo corte, no es otra cosa que un argumento o razonamiento que a primera vista, o sea, cuando nosotros lo leemos, a primera vista nos va a parecer correcto, pero que si nosotros llegamos a analizarlo de forma crítica, se demuestra que no lo es. Para que un argumento sea correcto, las razones o premisas deben apoyar la conclusión, ¿cierto? Tengan siempre eso en mente. En un argumento o razonamiento falaz, las premisas no logran apoyar la conclusión final, básicamente por dos razones. Uno, que las premisas no son relevantes para probar la conclusión. O que hay una ambigüedad o una confusión lingüística que impide que las premisas apoyen la conclusión. Otro de lo que consideramos como operaciones propias del pensamiento crítico es llegar a determinar la credibilidad de una fuente, como ya habíamos mencionado anteriormente cuando hablamos de la importancia del pensamiento crítico. Y determinar la credibilidad de una fuente no es otra cosa que decidir si la fuente de la que hemos obtenido la información es creíble y fiable. En otras palabras, consiste en establecer si podemos confiar en la calidad de un argumento atendiendo a la fuente de información de la que ésta procede, ¿no? Otra operación propia del pensamiento crítico es detectar sesgos y prejuicios. Y cuando uno detecta sesgos y prejuicios, lo que está haciendo es determinando si el argumento está afectado por las preferencias, por nuestros intereses, por sentimientos, etc.
que resultan de un juicio imparcial de una persona o grupo de personas, ¿no? Y por último, otra operación propia del pensamiento crítico es detectar estereotipos. Y esto consiste en detectar si una descripción o argumento considera a los miembros de un grupo o colectivo como si tuvieran las mismas características o atributos. O sea, en otras palabras, identificar si el autor de la descripción o el argumento ha atribuido las mismas características a un grupo de personas solo porque una gran parte de estas cumplen esas características, pero no todas ellas, ¿no? Entonces nosotros no podemos estar dejándonos llevar de estereotipos, ¿no? Y esas son básicamente las operaciones propias del pensamiento crítico. Entonces, hemos visto hasta el momento los principales elementos de lo que es el pensamiento crítico, ¿cierto? Y de cómo el pensamiento crítico es una habilidad del pensamiento que nos permite a nosotros juzgar la autenticidad, el valor o la exactitud de una idea. Por lo tanto, como hemos mencionado, comprende un conjunto de operaciones o técnicas que se pueden aplicar independientemente o conjuntamente, como distinguir entre la información relevante e irrelevante, detectar sesgos o prejuicios, identificar esas falacias lógicas, de qué manera podemos considerar como operaciones propias del pensamiento crítico estas que acabamos de mencionar, etc. Entonces, cuando uno en su comportamiento tiene en cuenta este conjunto de operaciones al analizar argumentos, no estoy haciendo otra cosa que haciendo uso de una habilidad que se llama pensar críticamente. Entonces, eso es básicamente lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Algunos también lo llaman pensamiento evaluativo. No es otra cosa que la habilidad de pensamiento que me permite juzgar la autenticidad, el valor o la exactitud de una idea. Eso es básicamente. Y para hacerlo, ¿de qué hago uso? De las operaciones propias del pensamiento crítico. Y por ende, hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Para nuestro próximo encuentro analizaremos algunas características propias del pensador crítico, cuáles son sus principales características, que obviamente ya hemos mencionado algunas aquí a priori, y también hablaremos sobre cuáles son algunas de las primeras escuelas que estudian el pensamiento crítico. Sin ser más por el día de hoy, me despido de ustedes, no sin antes agradecer por su atención y deseándoles un feliz resto de día. Hasta nuestro próximo video tutorial. ¡Hasta luego!